hecho Dios por su pueblo. Has sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Has sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Señor omnipotente, del cielo, tierra y mar, tú moras en lo alto, gloria a ti queremos dar. Dios de gloria, galaxias cantarán que eres santo, santo. El universo declara tu poder, que eres santo, santo, Dios del cielo y mar, Dios de la eternidad. Cada nueva mañana Dios celebra en la luz. Si tropiezo con la noche, clamaré y responderás. Dios de gloria, galaxias cantarán que eres santo, santo. El universo declara tu poder, que eres santo, santo, del cielo y mar, Dios de la eternidad. Aleluya, Dios del cielo y mar, aleluya, Dios de la eternidad, aleluya, Dios de la eternidad. De gloria, galaxias cantarán que eres santo, santo. El universo declara tu poder, que eres santo, santo.
galaxias cantarán que eres santo, santo. El universo declara tu poder, que eres santo, santo, Dios del cielo y mar, Dios de la eternidad. Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. El Señor le bendiga y le guarde. Gracias por el privilegio de poder entrar a la intimidad de su hogar. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con usted la palabra y en especial para el Centro Bíblico El Camino. Es un privilegio que nos acompañe en esta serie de mensajes sobre el libro de Habacuc. Sin duda que este libro está siendo de gran utilidad para su vida y hemos escuchado muchos comentarios de personas a las que este libro ha estado hablando directo al corazón en una situación como la presente. Quiero invitarle a que oremos para que le pidamos al Señor su dirección y que Él pueda introducirnos en este último capítulo, en este último mensaje y que nos ayude a poder entender su palabra. Así que le invito a acompañarme a orar. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por este momento tan especial. Quiero agradecerte, Señor, por el privilegio que nos das de tener la palabra en nuestro propio idioma. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que es ese regalo tan maravilloso que nos explica la palabra, que nos enseña, Padre, lo que tú quieres decirnos y sobre todo que cubre esos espacios de la aplicación personal que la palabra tiene que tener en el corazón de cada uno. Señor, te ruego de todo corazón que tú hables a cada uno de los oyentes como has hablado a mi corazón. Y que tu Santo Espíritu se mueva en medio de nosotros para que podamos tener este tiempo con tranquilidad, con tu dirección, y que el enemigo no pueda intervenir, Señor, para impedir que podamos escuchar tu voz de una manera clara. Señor, oramos porque nos enseñes esta mañana y que nos dirijas la vista hacia ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Para quienes han seguido esta serie de mensajes, y en especial para aquellos que aceptaron nuestra recomendación de leer devocionalmente el libro de Habacuc, llegar a este último mensaje de la serie sin duda que nos llena el corazón de tristeza. Estoy seguro que al igual que yo, no queremos dejar a Habacuc, no queremos que termine. Su pequeño libro ha sido una fuente inagotable de esperanza y de conocimiento de Dios, como un jarabe reconstituyente para nuestra fe y sobre todo una brújula que orienta o reorienta nuestra vista de regreso al Señor, donde siempre debió de haber estado para que podamos navegar con seguridad cualquiera que sea el mar turbulento en el que nosotros nos encontramos. Al llegar al final del libro de Habacuc, nos encontramos un salmo, un himno que describe a Dios como un guerrero de proporciones cósmicas. Al llegar al capítulo 3 de Habacuc, que les invito a abrir en sus Biblias, pareciera que el escritor decide descargar todo lo que ahora conoce de Dios en un salmo para describir esta teofanía, esta aparición de Dios. Una revelación detallada de la grandeza y del poder de Dios y sobre todo de su actuar sobre la tierra, de su gran misericordia. Él decide revelar al profeta esto como el clímax de esa conversación que ha mantenido activamente con su profeta. He oído tu fama y he visto tu acción. Es la frase con la que comienza Habacuc este salmo. Y nos anuncia ahora que va a describir lo mejor que puede, lo que Dios le ha permitido ver en esa teofanía, la manera como Dios actúa a nuestro alrededor. Y que al igual que el profeta, cuando estamos presionados por las circunstancias, atribulados por el dolor o el sufrimiento o confundidos por situaciones inesperadas, somos incapaces de percibir lo que Él está haciendo a nuestro alrededor. Continúa con una nota de absoluta confianza que inicia este salmo. Vuelve a actuar, Señor, en medio de los tiempos. Date a conocer en nuestros días, le dice. Describiendo que finalmente, luego de este intercambio con Dios, ha entendido que Dios siempre actúa en medio de los tiempos.
y que aun cuando su actuar pareciera fruto del enojo, Dios nunca niega su carácter compasivo y se acuerda de nosotros con misericordia. Necesitamos pasar revista a este intercambio con Dios que se presenta en el libro de Habacuc, para que un día como hoy podamos entender esas cosas que llenan a Habacuc de esperanza en el momento más desesperado, que le marcan como una senda de luz en la más profunda oscuridad. Eso que conoció de Dios y que constituye una nota de esperanza en medio del anticipo de tiempos difíciles que tiene por delante. Ese que será una senda escabrosa de dolor, de desesperanza y de angustia y de soledad. Ese es el mensaje que Dios espera que Habacuc mantenga en su mente cuando venga todo aquello que le ha anunciado. Cuando ese pueblo formidable y terrible se muestre en el horizonte. O cuando esté construyendo terraplenes alrededor de la ciudad santa y en especial cuando atraviesen soberbios la puerta del templo para profanarlo y para robar todas sus riquezas. Habacuc finalmente ha entendido que no puede entender completamente a Dios. Así que hace un esfuerzo para describir lo mejor que puede lo que ha visto por esa pequeña rendija que Dios le ha abierto. La manera como Dios se ha mostrado avanzando con poder y gran gloria desde el monte de Temán. Recordando cómo Dios ha mostrado su poder al pueblo de Israel en el sur, en el norte, en todos lados. Y trata de describir el sonido atronador que le acompaña, esos rayos de luz que salen de sus manos para manifestar su poder. La manera como Dios avanza, precedido por la peste y antecedido por la fiebre. Ahí en medio de tanto poder, Dios avanza mostrando su poder en favor del pueblo y lo seguirá haciendo. En primer lugar, nos recuerda que Dios está sobre todas las naciones. Es lo primero que ahora Habacuc conoce y tiene claro en su corazón. Dios observa desde los cielos con atención todo lo que hacen y les paga a cada uno según sus obras. Nos presenta cómo Dios se detiene y lanza una mirada a las naciones y ahí, como leemos en el capítulo 2, versículo 20, el Señor está en su santo templo, que calle delante de él toda la tierra. La tierra guarda silencio. De pronto, las naciones comienzan a temblar cuando se dan cuenta que Dios lleva un recuento cuidadoso de todas sus acciones y que se propone pagar a cada una de acuerdo a sus maldades. Las naciones en aflicción y en angustia ahora saben, como leemos a partir del capítulo 2, versículo 5, que nadie puede burlarse de él y que Dios pagará a cada uno de acuerdo a lo malo que han hecho. A las naciones que han acumulado bienes ajenos, que han despojado a otras naciones, que las han empobrecido, les advierte que sus propios acreedores se levantarán, que las voltearán de cabeza y las despojarán hasta del último centavo de esas riquezas injustas. A los que han apoyado o se han apoyado en las falsas seguridades, que creen que sus múltiples riquezas y su poder les permitirán escaparse del poder del mal. Esas naciones y gobernantes que creen que todo aquello que han acumulado con el exterminio de otros y la maldad podrá librarlos en el día de la angustia. Dios dice que aún los materiales usados para construir su alta morada demandarán de Dios la justicia y se transformarán en sus acusadores y Dios los juzgará y los dejará caer desde el lugar tan alto donde construyeron su morada. A los que han construido sus naciones sobre el crimen, sobre la avaricia, la codicia y el despojo, que son responsables de que las naciones acumulen pobreza extrema, que no puedan salir de su círculo del subdesarrollo, a ellas les promete que el fuego de la destrucción las alcanzará, que destruirá todo lo que han edificado con la sangre de los pueblos, de los hombres, de las naciones más chicas, de las más pobres y las más indefensas. Nos dice también que nada escapa al cuidadoso escrutinio de Dios. Habacuc se detiene para hacer una de las afirmaciones más poderosas y más reconocidas de su libro. En el versículo 14 que leemos, porque Dios, así como el mar rebosa de agua, también la tierra rebosará del conocimiento de la gloria del Señor.
Un verso que algunos comentaristas consideran fuera de lugar, pero que me parece que está puesto en el lugar correcto para recordarnos que en esa observación que Dios hace de todas las naciones, nada ni nadie escapa a su escrutinio. Que su conocimiento no es solo sobre las naciones, sino también sobre cada uno de los hombres, para darles a cada uno de ellos conforme a sus obras. Y así continúa su juicio. Dios escudriña el corazón de aquellos que practican la inmoralidad, el abuso, que ridiculizan al justo, que se burlan de quienes quieren mantener y defender la rectitud. Dios juzga a aquellos que por causa de la lascivia cambian las leyes para justificar sus perversiones y que apoyándose en esas leyes corruptas castigan al que quiere mantenerse íntegro, que de muchas maneras buscan hacerlo caer o forzarlo a que actúe con ellos a fin de que lo malo parezca bueno y lo bueno malo. Dios promete que la humillación que les infligieron a los justos caerá sobre ella y pondrá en evidencia la maldad que quisieron cubrir con honra, como que estuvieran cubiertos de vómito. Así lo dice la palabra. Dios advierte que aún la creación que está siendo dañada por la maldad de ellos, cuando fomentan actos contra ellos, ella se levantará y los castigará. La propia naturaleza caerá sobre ellos y aquellas fieras que estuvieron a punto de ser exterminadas vendrán sobre ellos y los devorarán. Su escrutinio alcanza también a aquellos que practican la idolatría, que hacen imágenes con sus manos y que luego las transforman en sus dioses, que se postran delante del palo, de la piedra muda y comienzan a pedirles favores y que les ruegan que se levante y que vengan en su ayuda. A ellos les dedica el último ay por causa de su necedad, porque se postran delante de objetos inanimados que aunque estén rodeados de aparente riqueza, no hay en ellos ni un hálito de vida. No hay respuesta de parte de ellos y mucho menos esperanza para aquel que se acerca a ellos, aun cuando lo haga sinceramente. De pronto, el escritor nos hace un llamado al silencio, como que en medio del desarrollo de estas escenas de juicio, al ver desfilar en nuestra mente los nombres, las maldades de las naciones y de los gobernantes y aún de los hombres impíos, nos dice: ¡alto! No se confundan. No es ahí donde ustedes deben ver. Yo les estoy anticipando que haré mi justicia sobre ellos, que pagaré a cada uno de acuerdo a su maldad, pero no es ahí donde deben poner los ojos, sino en mí, que estoy sentado en mi santo templo, como dice aquí, y que todas las naciones guardan silencio. Es a mí que deben levantar sus ojos y guardar silencio para ver la obra que yo estoy haciendo en medio de los tiempos. Nos llama a poner nuestra atención en su persona y entonces nos llama a guardar silencio, a recuperar el sentido, a recordar que nuestra confianza no viene de la satisfacción de ver que las naciones serán juzgadas por Dios, sino en Dios mismo que está actuando en medio de los tiempos, que sigue sentado en su trono de poder y autoridad y que en su templo espera que nosotros le demos a Él toda la honra y toda la gloria. Eso es lo que hace explicar o gritar a Habacuc: vuelve a actuar, Señor, en medio de los tiempos. Date a conocer en nuestros días. Este es como un momento de inspirar, de respirar oxígeno, ese aire fresco que la palabra trae para nosotros, para ayudarnos a respirar sumergidos en un tiempo tan confuso, tan convulso. Cuando pareciera que nadie sabe con certeza a dónde o cómo va a terminar la situación que estamos viviendo. Como vemos alrededor, todos se confunden, comienzan a buscar culpables o a culpar a otros. Comienzan a justificar sus acciones o a aprovecharse de las situaciones. Pero Dios nos recuerda que Él sigue siendo el mismo. Que aun cuando todo caiga, cuando todo falle, aun cuando nuestros esfuerzos fracasen, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue firme, Dios sigue fiel y Dios sigue estando en control de cualquiera que sean las situaciones, porque Dios es fiel. Gloria a Dios. Aleluya. En segundo lugar, nos recuerda que Dios actúa y acude al llamado de su ungido. Y esto es lo que nos presenta en los versículos 8 al 12 del capítulo 3. Ahí lo vemos montado sobre caballos y subido en los carros de victoria.
Nos presenta a Dios con su arco en la mano y vemos el brillo de todas las flechas que llenan su aljaba. Un Dios que es capaz de dividir la tierra, de hacer temblar los montes cuando lo ven. Un Dios que deja escuchar su voz en el trueno, y que su voz atronadora llega hasta lo más profundo del mar y que como consecuencia grandes olas se levantan. Un Dios en cuya presencia el sol y la luna detienen su curso. Ese Dios cuya maravillosa presencia podemos leer con detalle en el capítulo 37 de Job, que está vivo y actuando en medio de los tiempos y en medio de nosotros también el día de hoy. Un Dios que es capaz de aplastar con su furor las naciones o rescatarlas de la peor crisis. Este es el Dios al que debemos ver. Este es el Dios en quien debemos esperar, en donde debe estar cifrada nuestra confianza, como nos enseña Habacuc, porque este Dios poderoso salió de su lugar con una sola razón, como dice en Habacuc capítulo 13. Déjeme leerlo para usted. Dice el capítulo 3, versículo 13: acudes al llamado de tu pueblo, sales en ayuda de tu ungido, habitas o abates la casa del jefe malvado y lo dejas desnudo de pies a cabeza. Continúo leyendo: horadas con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que arremeten contra mí para que huya, y gozan devorando al pobre que se esconde. Tú cabalgas en el mar con tus caballos, haces que se agiten las muchas aguas. Al oírte, dice la palabra, se estremecieron mis entrañas y mis labios tiemblan al escuchar tu voz. El mal me cala hasta los huesos y en mi interior todo se estremece. Pero yo espero confiado en el día de la angustia, el día que será invadido el pueblo que ahora nos oprime. Aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni en los campos han rendido sus cosechas. Aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, yo me alegro de ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de sierva y me haces andar sobre mis alturas. Lo que vemos es a un Dios que nos recuerda que no hay montaña que pueda escondernos de su presencia, que no hay valle que pueda separarnos de su amor, que no hay circunstancia que pueda apartarnos de su cuidado. Dios es y nos ama. Y cualquiera que sea la circunstancia en la que estemos o tengamos que enfrentar, Él nos muestra que tiene el poder y la capacidad de auxiliarnos y de ayudarnos y librarnos de todas nuestras angustias. Las dos escenas que vemos en los versículos 14 y 15 son maravillosas. En la primera vemos descender a Dios que llega justo en el momento en el cual nuestro enemigo está a punto de destruirnos, de hacernos huir, de derrotarnos. Dios aparece e interpone su presencia poderosa, que se ilustra diciendo que destruye la casa del malvado desde sus cimientos, que la vuelve escombros, que desnuda al enemigo de pies a cabeza. Luego, aquellos dardos que nuestro enemigo ha lanzado contra nosotros, ahora Dios los hace volver y caen sobre la cabeza del capitán y de sus tropas que están a punto de derrotarnos y los destruye. En la segunda escena que encontramos en el versículo 15, vemos a nuestro Dios poderoso que marcha victorioso haciendo hervir la inmensidad de las aguas mientras se aleja de la escena. Me encanta mucho cómo lo escribió un comentarista. Derrotado el agresor y salvado el inocente, el vencedor se retira cabalgando majestuosamente, y su ungido y su pueblo amado han sido librados de su amenaza. En tercer lugar, nos enseña que ni la situación presente ni el horror de la visión futura pueden romper la confianza que el profeta tiene en su Dios. Visto desde estas dos escenas, el versículo 16 es cautivador de tal manera que hasta nos arranca las lágrimas. Al oírte, dice, se estremecen mis entrañas. Mis labios tiemblan al escuchar tu voz. El mal me cala hasta los huesos y mi interior todo se estremece.
Me tiemblan las piernas al andar y luego agrega claramente, pero yo espero confiado en el día de la angustia. ¿Qué es lo que escucha el profeta que le hace estar a punto de caer de bruces? Bueno, además de la visión del ejército caldeo, de ese pueblo formidable y terrible que está a punto de aparecer en el horizonte, el profeta también puede ver, en primer lugar, las columnas de los cautivos, que como dice Jeremías, salen arreados por los soldados caldeos. En Segundo de Reyes, capítulo 24, recoge que solo en la primera incursión de los babilonios fueron llevados más de 10,000 cautivos. Entre ellos iban reyes, príncipes, los mejores soldados, todos los artesanos y todos los herreros. Pero también ve las multitudes de los pobres que se asoman de la ciudad, viendo alejarse al ejército caldeo con todas las riquezas de Judá, con sus mejores hijos. Puede ver también en la segunda incursión cómo los caldeos dejan las murallas de Jerusalén completamente derribadas y el templo, o lo que queda de él, lo dejan en llamas. Ve también las multitudes de pobladores paupérrimos que ven alejarse las columnas de los últimos cautivos, mientras que ellos se quedan entre los escombros humeantes de la ciudad para labrar los campos. Ve sin duda los últimos sobrevivientes que luego de la última rebelión, como dice la palabra, caminan casi arrastrando los pies cuando enfilan hacia el sur, hacia Egipto, y dejan vacía y desolada la que antes fuera la ciudad de David. Finalmente, no hay duda que su corazón se quebrantó al ver los últimos habitantes, dentro de los cuales está el profeta Jeremías, que con la piel curtida por el sol, con la piel pegada a los huesos y secos como un leño, como dice Lamentaciones 4:10, por la falta de absolutamente todo. O la tristeza de ver a las madres cocinar a sus hijos, a los viejos cayendo muertos en las puertas de sus casas, y una ciudad que, como dice Jeremías, dejó de cantar. ¿Cuál entonces es la fuente de su confianza? ¿Qué es lo que hace que el profeta termine con un canto de alabanza como este? Un canto de obediencia y sumisión a la voluntad de Dios, aun cuando lo que le espera le hace estremecer las entrañas. La respuesta es su fe. Tal como lo hemos aprendido a través de todo el libro, esa fe que está cifrada en la confianza en las promesas del Señor. Sin duda que el versículo más importante, a la vez que el más memorable, el que encontramos citado muchas veces, encuentra en el capítulo 2, versículo 4. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por la fe. Porque nos recuerda la fe como esa confianza en el carácter compasivo de Dios, que aún en medio de la ira no niega su carácter. Confianza en ese Dios que ve todo lo que sucede a nuestro alrededor y que mantiene en control todas las cosas. Que aunque a nosotros no nos parezca, eso está sucediendo. Habacuc nos invita a que esa confianza se transforme en seguridad al saber que su conocimiento cubre toda la tierra como las aguas cubren el mar. Y sobre todo la confianza en Dios, que Dios está en su santo templo y que al final de todo la tierra completa guardará silencio ante su majestad. Esa es la larga lección que Habacuc nos enseña. Que la paz no viene por la ausencia de problemas, sino del hecho de que en medio de ellos ponemos nuestra confianza en Él, que es capaz de venir a nuestro auxilio. Permítame repetirlo. Habacuc nos enseña que la paz no es la ausencia de problemas, sino el hecho de que en medio de ellos podemos poner nuestra confianza en Él, que es capaz de venir en nuestro auxilio. El pasaje final de este libro es uno que es digno de memorizarse. Es un pasaje que debemos guardar en el corazón y en nuestra mente, para que venga en nuestra ayuda en momentos de dificultad, de incertidumbre, como esas en las que nos encontramos el día de hoy.
Un pasaje que de ahora en adelante debe definir nuestra actitud ante las circunstancias, nuestra seguridad en tiempo de incertidumbre, nuestra esperanza en medio de la estrechez, de la escasez y sobre todo que nos ayudará a traer gozo en medio de las circunstancias difíciles. El pasaje dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Cuando leemos ese pasaje, recordamos, como estudiábamos en el primer sermón, que lo que Dios está diciendo es, o lo que Habacuc, está diciendo es: Señor, no importa lo que pase a mi alrededor, puede fallar todo aquello de lo que dependo para mi sustento. Puede faltar todos los medios de trabajo y de subsistencia de los que ahora dependo. Pero estoy seguro que tú no me fallarás, Señor. Y eso me llena de alegría y esperanza el corazón, porque sé que hasta el último hálito de mi vida te veré a ti actuando en mi alrededor. Con Dora Amalia nos encontramos hace algunos años en un momento de nuestras vidas enfrentando un proceso muy doloroso: la pérdida de nuestro hijo primogénito. Una situación que sin duda nos llevó al límite de nuestras fuerzas. Cuando tratamos desesperadamente de encontrar el camino para reencontrar nuestra vida, ahí fue cuando encontramos el libro de Habacuc. Y este libro verdaderamente nos llevó de la mano en una jornada tanto larga como dolorosa, para aprender que cada una de estas lecciones que he intentado compartir con ustedes es cierta, es verdadera y es útil en momentos de necesidad. Ahí, en medio de un dolor que no se borra, de una tristeza que no nos abandona, en medio de una bruma que no nos permitía ver nada del futuro, sino solo imágenes nubladas y distorsionadas, luchamos hasta que pudimos leer la parte final de este libro que acabo de leerles. Este salmo final escrito por el profeta sobre Sigionot. Cuando finalmente lo logramos, aprendimos que la vida sería muy difícil, que jamás podríamos curar nuestras heridas, pero ahí también aprendimos por este salmo de Habacuc que era posible escribir un nuevo pasado, que luego de lo que habíamos pasado era posible reescribir nuestra historia. Aprendimos de la mano de Habacuc a creer que Dios aún tenía vida para que pudiéramos vivirla, y que vivir con esperanza y buscando nuestro propósito sería la mejor manera de honrar la memoria de nuestro hijo y de navegar en la incertidumbre que sentíamos en la vida. Habacuc es un libro extraño, enigmático, pero es muy necesario. Un libro que no nos da soluciones fáciles, sino nos da una guía certera para navegar la incertidumbre, para vivir como se vive siempre, con la vida como un pábilo que humea, sostenida por un hilo que se mantiene en los dedos de Dios. Es un libro que nos recuerda que lo que Dios espera no es que espiritualicemos todo o que digamos siempre que estamos en victoria, sino que como resultado de conocerlo mejor, cada día nos decidamos a someter nuestra voluntad absolutamente a la perfecta voluntad de Dios. Y llegar a ese grado cuando podemos entender que aun cuando las cosas en nuestro alrededor, que aun cuando la respuesta a nuestra oración sea contraria a lo que esperamos o lo que pedimos,
siempre será la respuesta correcta. Esa será la respuesta justa, porque es la respuesta oportuna que recibimos de parte de Dios. Es mi oración que este libro entre a formar parte de su vida, de su experiencia, y que le guíe en este camino de conocer a Dios para recuperar y fortalecer su confianza en Él. Y encontrar entonces que esa es la mejor razón que tenemos para vivir. Espero que el libro de Habacuc nunca más quede olvidado en su Biblia. Espero que el libro de Habacuc sea una parada constante y necesaria cada vez que enfrente dificultades en la vida. Pero quiero animarlo para que lo que usted ha aprendido del libro de Habacuc lo pueda compartir con otros. Quiero animarle a que haga acopio de su valor, que repase cada uno de los sermones, que escriba usted sus propias lecciones y que aproveche la oportunidad para compartirla con otros. Usted no tiene idea cuántas personas a su alrededor están necesitando una palabra de esperanza. Nosotros no la podemos recibir del gobierno, tampoco de la Organización Mundial de la Salud. No podemos recibir palabras de esperanza de los médicos ni de los científicos. La única palabra de esperanza es la que leemos aquí. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto de la higuera y los olivos no den mantenimiento, aunque no hayan ovejas en los rediles y no hayan vacas en los corrales, yo me alegro en ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi fortaleza. Tú, Señor, eres el que me das pies como de cierva y me haces andar sobre mis alturas. Esta es una nota de esperanza para nosotros, pero una nota de esperanza para todos aquellos que lo conocen. Quiero invitarle a que tengamos un momento de oración. Voy a cerrar los ojos y hacer silencio por un momento para darle la oportunidad de que reflexione sobre lo que hemos estudiado. Que pregunte usted a sí mismo en su corazón si verdaderamente tiene fe. Esa fe que significa la confianza en el Señor. Que usted pregunte si la ha ejercitado últimamente, si verdaderamente, como hemos recorrido en este libro de Habacuc, puede expresar su fe de maneras tan claras. Y luego voy a tener una oración final. Padre Celestial, quiero darte gracias por este privilegio tan maravilloso que me has dado, Señor, de compartir parte de estos sermones de esta serie del libro de Habacuc con mis hermanos. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis compañeros pastores que han puesto, Señor, esas perlas que hoy forman un collar maravilloso en el cuello de nuestro conocimiento. Padre, en esta mañana yo quiero pedirte de todo corazón que la palabra que mis hermanos han escuchado, tanto en este mensaje como cada uno de los de la serie, pueda llegar directo al corazón, Señor, y quede clavado como una flecha. Que como dice tu palabra, Señor, como espada de dos filos, llegue profundamente al corazón y rompa, Señor, todas sus intenciones. Te quiero pedir, Padre Celestial, que este esfuerzo que hemos hecho por recuperar ese sentido del libro de Habacuc, que nos recuerda, Señor, que la base de nuestra fe es la confianza puesta en ti. Que la base de nuestro gozo y la paz en medio de las circunstancias, Señor, no es que no tengamos problemas, sino que en medio de esos problemas sepamos a quién ver y cómo ver. Que sepamos explicar a Dios por el trabajo que has hecho en nuestras vidas. Señor, queremos pedirte de todo corazón por aquellos que en este momento de incertidumbre tienen temor, Señor, en su corazón. Por aquellos que se sienten perdidos, por los que creen que todo está perdido o que vamos directo a la destrucción. Ayúdalos a recordar, Señor, lo que Habacuc nos enseña.
Que Habacuc los lleve de la mano para ir descubriendo, Señor, cada uno de esos pasos, el sentido de la fe, el contenido de la esperanza y sobre todo, Señor, este poema maravilloso, este salmo de esperanza que leemos al final. Señor, te ruego por aquellas personas que no tienen confianza en ti todavía, por aquellos que quizá están explorando a través de estos mensajes, oyendo algunos videos para ver si encuentran respuesta para las grandes interrogantes de su vida. Por ellos te pido, Señor, para que tu Espíritu les hable y que el día de hoy puedan hacer una decisión personal por Jesucristo, que inviten, Padre, a que entre el Espíritu Santo a su corazón y les ayude a explicarse la vida y a poder entenderte cada día más. Señor, te pido por cada uno de nosotros, los que hemos visto este video, porque en medio de este tiempo tan convulso, en medio de este tiempo tan confuso, tú nos permitas afirmarnos del único que es firme, nuestro Dios Todopoderoso, que está sentado en su santo templo y que se calla delante de él toda la tierra. De ese Dios cuyo conocimiento nos alcanza, que nos conoce tan profundamente y que es capaz de responder a nuestras necesidades. Señor, te pedimos que sigas edificando nuestras vidas y en especial, Señor, te ruego por ese desafío que he puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos. Ese desafío de compartir lo que hemos aprendido en el libro de Habacuc. Que no nos quedemos para nosotros. Que aprendamos, Señor, que esta verdad en comunidad hay que compartirla en comunidad. Que hay muchas personas a su alrededor que sin duda están esperando ese toque especial, Señor, y sanador de la palabra, pero ese toque de amor de la iglesia que llegue en las manos, en las voces, en una llamada o en una nota de cada uno de nuestros hermanos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por la emoción de estar juntos y por el gozo de saber que tu palabra siempre, siempre llega a nuestro corazón de manera oportuna. Gracias, Señor. Que tu nombre sea bendecido. Que tu presencia sea glorificada en toda la tierra, en medio de estos tiempos. Y en medio de estos tiempos, haz tu obra, Señor. Sigue obrando en medio de nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que haga resplandecer su rostro sobre usted y que le llene el corazón de paz. Muchas bendiciones y gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.